La Ciudad de México en 1993 era un torbellino de contrastes. El aroma a gasolina y a tortillas recién hechas, el bullicio incesante de los mercados, el resonar de los organilleros y la neblina que a menudo envolvía la urbe al amanecer. En medio de este caos vibrante, la Comisaría Central de Investigación, un edificio de piedra gris y aspecto severo en el corazón de la colonia Doctores, era un epicentro de dramas humanos. Allí, entre expedientes apilados y el constante repiqueteo de las máquinas de escribir, trabajaba la detective Elena Ríos. Elena, de 32 años, era una anomalía en un mundo predominantemente masculino. Con su cabello oscuro siempre recogido en una coleta pulcra, sus ojos penetrantes y una inteligencia aguda, se había ganado el respeto a base de perseverancia y un instinto inigualable para desentrañar la verdad. No era la más fuerte físicamente, pero su mente era un arma letal. Su oficina era un reflejo de su personalidad, ordenada pero con pequeños montones de notas garabateadas y fotos de casos sin resolver, sus casos fríos personales. El caso que la obsesionaba en ese verano de 1993 era el de la desaparición de la familia Vargas. Hace un año, en agosto de 1992, los Vargas, padre, madre y 2 hijos pequeños, se esfumaron de su modesto apartamento en la colonia Roma sin dejar rastro. La puerta no fue forzada, no había signos de lucha, ni siquiera una nota. Parecía que la tierra se los había tragado. La investigación inicial se estancó rápidamente, declarándose un caso frío, uno de tantos en una ciudad donde los misterios a menudo se perdían en la burocracia y la inmensidad. Pero Elena no podía olvidarlo. Algo en la pulcritud de la desaparición, en la ausencia total de pistas, la carcomía. Había vuelto a revisar cada informe, cada testimonio, cada fotografía de la escena. La familia Vargas no tenía enemigos conocidos, ni deudas significativas, ni motivos aparentes para huir. Eran gente sencilla, trabajadora, que vivía una vida discreta. Esa mañana del 15 de septiembre de 1993, la oficina de Elena estaba sumida en un silencio tenso. El aire se sentía pesado, como si una tormenta se avecinara. Había pasado toda la noche revisando los diarios personales de la señora Vargas, pequeños cuadernos, donde anotaba gastos, recetas y ocasionalmente alguna que otra preocupación trivial. En el último de ellos, casi al final, encontró una entrada de principios de agosto de 1992, justo antes de la desaparición. Hoy el hombre de la gabardina volvió a preguntar por mi esposo. Dijo que tenía algo importante para él. Me dio escalofríos. ¿Qué gente tan rara anda últimamente por aquí? El hombre de la gabardina. Esa frase resonó en la mente de Elena. No había mención de él en ningún informe. ¿Quién era? ¿Por qué nunca lo habían investigado? Quizás la familia no le dio importancia en su momento. La señora Vargas solo lo había descrito vagamente como un hombre de mediana edad, alto y delgado, que siempre vestía una gabardina, incluso en verano. Parecía ser un vendedor o alguien que buscaba a su esposo por negocios. Pero el escalofrío que sintió la señora Vargas y la insistencia del hombre no eran triviales. Elena sintió una punzada de excitación. Esto era una pista, pequeña, pero una pista al fin. Abrió su viejo mapa de la Ciudad de México y marcó la ubicación del apartamento de los Vargas. Luego, tomó su grabadora de voz y dejó un mensaje para su compañero, el detective Ricardo Ricky Morales. Ricky, encontré algo nuevo en el caso Vargas. Voy a la Roma. Si no me ves para la hora del almuerzo, échale un vistazo a mi escritorio. Te dejé una nota con los detalles. Se despidió de la secretaria con un gesto rápido y salió de la comisaría. La neblina aún no se había disipado del todo, dándole a la ciudad un aire etéreo y misterioso. Elena se subió a su auto, un viejo Volkswagen sedán de color azul, y se dirigió a la colonia Roma. Planeaba interrogar a los vecinos de los Vargas de nuevo, pero esta vez con una pregunta específica. ¿Habían visto a un hombre de la gabardina rondando el edificio en los días previos a la desaparición de la familia? Tenía una corazonada. Este hombre, por alguna razón, no había sido considerado relevante en la investigación inicial, o tal vez nadie se atrevió a mencionarlo con suficiente énfasis. Horas más tarde, el almuerzo en la comisaría llegó y pasó. Ricardo Morales
Se acercó al escritorio de Elena extrañado por su ausencia. Encontró la nota. Su contenido era breve y conciso, con la dirección en la Roma y la frase sobre el hombre de la gabardina. Ricky intentó llamarla al localizador, pero no obtuvo respuesta. No era inusual que Elena se obsesionara con un caso, pero su falta de comunicación era extraña. La tarde se convirtió en noche. La preocupación de Ricardo creció. Las llamadas a su casa y a sus contactos no dieron resultado. Elena no aparecía. La última vez que alguien la vio fue saliendo de la comisaría, subiendo a su Volkswagen azul. Ricardo y otros agentes fueron al apartamento de los Vargas en la Roma. No había señales del auto de Elena ni de ella. Los vecinos no habían visto nada inusual ese día. Era como si se hubiera desvanecido en el aire, igual que la familia Vargas. El reloj en la pared de la comisaría marcaba las 3 de la madrugada del 16 de septiembre de 1993. La neblina había vuelto, densa y ominosa. Las luces de las patrullas parpadeaban en la distancia, pero no había rastro de la detective Elena Ríos. Su desaparición se unía ahora a la de la familia Vargas, un eco inquietante en la vasta y compleja Ciudad de México. El caso Frío se había vuelto ardiente, y ahora no era solo sobre los Vargas, sino también sobre una de los suyos. La desaparición de la detective Elena Ríos golpeó a la comisaría central como un puñetazo en el estómago. En un mundo donde la incertidumbre era moneda corriente, la pérdida de uno de los suyos era un golpe devastador. El 16 de septiembre de 1993 amaneció con una llovizna fina sobre la Ciudad de México, un lamento silencioso que parecía reflejar la atmósfera de la comisaría. La búsqueda se activó de inmediato, con una urgencia y un despliegue de recursos que rara vez se veían en casos de personas desaparecidas comunes. Después de todo, Elena no era una persona cualquiera. Era una agente de la ley, una investigadora tenaz que se había desvanecido mientras perseguía una pista. El detective Ricardo Ricky Morales fue el más afectado. Elena no era solo su compañera de trabajo, era su confidente, su brújula moral en el laberinto de la justicia. Su nota, con la mención del hombre de la gabardina y la dirección de la colonia Roma, se convirtió en el punto de partida de una investigación frenética. Ricardo, con el corazón apretado por la culpa por no haber reaccionado antes, se sumergió en el caso con una intensidad furiosa. Las patrullas peinaron cada calle de la colonia Roma, entrevistando a todos los vecinos del edificio de los Vargas una y otra vez. Mostraron fotografías de Elena, preguntaron si alguien había visto su Volkswagen sedán azul, pero la respuesta era siempre la misma: nada, ni rastro del auto ni de ella. Los vecinos, ya cansados de la insistencia policial del año anterior por la familia Vargas, apenas ofrecían nuevas pistas. Nadie había visto al hombre de la gabardina ese día, o al menos nadie lo recordaba. La búsqueda se expandió. Se emitieron alertas a nivel nacional. Se revisaron hospitales, morgues, estaciones de autobús y aeropuertos. Las líneas telefónicas se saturaron con reportes, la mayoría falsos, de avistamientos de Elena. Cada pista falsa era un golpe al ánimo de la comisaría. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. El entusiasmo inicial de la búsqueda se fue apagando, dando paso a una desesperación silenciosa. Ricky, sin embargo, se negaba a rendirse. Convirtió la oficina de Elena en su propio centro de operaciones, obsesionado con cada detalle del caso Vargas. Releyó cada expediente, cada entrevista. Buscó patrones, conexiones, algo que Elena hubiera visto y que a él se le hubiera escapado. Los diarios de la señora Vargas, con esa última entrada sobre el hombre de la gabardina, eran ahora su única esperanza tangible. Se entrevistó con todos los informantes de Elena, con los pequeños delincuentes y los soplones que ella había cultivado a lo largo de los años. Recorrió los bajos fondos de la ciudad, los bares de mala muerte y los callejones oscuros, en busca de cualquier rumor sobre la desaparición de agentes de policía o sobre un hombre con gabardina que se movía en las sombras. Pero el silencio era absoluto. Era como si Elena y el hombre que buscaba hubieran sido tragados por la misma vorágine que engulló a la familia Vargas. El tiempo avanzó implacablemente. Los meses se convirtieron en años. El caso de la detective Ríos se sumó a la lista de casos fríos de la comisaría,
aunque para Ricardo seguía ardiendo con la misma intensidad que el primer día. Las fotos de Elena, antes omnipresentes en la pared de desaparecidos, fueron gradualmente retiradas, excepto por una, la que Ricardo mantenía en su propio escritorio, junto a la de su familia. Era un recordatorio constante de su promesa, encontrarla, o al menos descubrir qué le había pasado. La memoria de Elena Ríos se convirtió en una leyenda silenciosa dentro de la fuerza. Era la detective que se había obsesionado con un caso sin resolver y que había desaparecido en la niebla de la Ciudad de México. Los nuevos reclutas escuchaban su historia en voz baja, una advertencia sombría sobre los peligros del trabajo. Ricky, ahora un detective veterano con el cabello más gris y el rostro surcado por líneas de cansancio, nunca dejó de buscar. Cada vez que surgía una pista, por ínfima que fuera, en algún caso sin resolver que se pareciera al de Elena o los Vargas, la seguía con la esperanza de que, finalmente, la verdad saldría a la luz. La incertidumbre sobre el destino de Elena era una herida abierta que nunca sanaba. No había un cuerpo, no había una nota, no había una razón clara. Simplemente un vacío. En 2007, 14 años después de la desaparición de Elena, la comisaría central era un lugar diferente. Las máquinas de escribir habían sido reemplazadas por computadoras ruidosas. Los expedientes físicos compartían espacio con archivos digitales. Ricky Morales, ahora comandante de detectives, seguía allí, una figura respetada y un poco melancólica. Había lidiado con innumerables casos, pero el de Elena seguía siendo el que lo perseguía en sus noches. Una mañana rutinaria de octubre de 2007, el encargado de la correspondencia interna, un joven agente llamado Miguel, se acercó al escritorio de Ricky con una caja pequeña y rectangular. «Comandante, esto llegó por correo certificado. Es para usted y no tiene remitente». Ricky tomó la caja. Era ligera, sin etiquetas o sellos postales claros, solo la dirección de la comisaría y su nombre. Una ola de inquietud lo invadió. Abrió la caja con una navaja. Dentro, envuelta en un trozo de tela oscura y algo deteriorada, algo metálico brilló bajo la luz fluorescente de la oficina. Ricky desenvolvió la tela con manos temblorosas. Lo que encontró lo dejó sin aliento. Su rostro palideció. Era una placa de detective, brillante, pulcra, como si acabara de ser pulida. Grabado en ella el nombre Elena Ríos. El tiempo se detuvo para Ricardo Morales. 14 años de silencio, 14 años de preguntas sin respuesta, y de repente, la placa de Elena aparecía como un fantasma del pasado. No era un error, no podía serlo. Esa placa, con el número de serie que conocía de memoria, era la de su compañera desaparecida. ¿Quién la había enviado? ¿Por qué ahora? Y lo más importante, ¿qué significaba esto para el destino de Elena? La aparición de la placa no era solo una pista, era una declaración, un mensaje directo a la comisaría y a Ricardo de que el misterio de la detective Elena Ríos estaba lejos de terminar. La niebla de 1993 comenzaba a disiparse, pero lo que revelaba era aún más enigmático. La comisaría central, que durante 14 años había intentado olvidar el fantasma de la detective Elena Ríos, se vio sacudida hasta sus cimientos con la llegada de la placa. No era una simple pieza de metal, era una provocación, un mensaje deliberado enviado a Ricky Morales, ahora comandante. La aparición de la placa el 18 de octubre de 2007 en su escritorio no solo reabrió una herida, sino que inyectó una dosis de adrenalina en el sistema de la policía de la Ciudad de México. El caso de Elena, declarado frío por años, se volvía repentinamente incandescente. Ricardo Morales, con la placa en la mano, sentía el peso de kños de incertidumbre. Sus colegas se arremolinaron, susurrando y mirando con asombro la insignia pulcra. La primera orden de Ricky fue clara: asegurar la caja y la placa como evidencia. Luego exigió una investigación inmediata y exhaustiva del paquete. «Quiero cada huella dactilar, cada fibra, cada residuo en esta caja y en la tela que la envolvía», ordenó Ricky al equipo forense, con una voz tensa que rara vez usaba. «Quiero saber quién la tocó, dónde estuvo y cómo llegó hasta aquí». El equipo forense se puso a trabajar con una meticulosidad sin precedentes. La caja, de cartón genérico y sin marcas, no arrojó huellas dactilares claras.
solo algunas manchas borrosas que sugerían el uso de guantes. La tela, una especie de lino oscuro y antiguo, no contenía fibras que pudieran ser rastreadas a una prenda específica o a un material moderno. Pero la placa, sorprendentemente, estaba limpia, pulida hasta el brillo, como si hubiera sido cuidada con esmero. No había huellas ni restos de ADN. Esta pulcritud era, en sí misma, una pista. El remitente quería permanecer anónimo y había tomado precauciones extremas. Mientras los forenses trabajaban, Ricky se sumergió en los registros de correo y paquetería. La caja no tenía sello postal. No había sido enviada por el servicio de correos tradicional. Había llegado a la comisaría por entrega certificada, un servicio que requería una firma en el momento de la recepción. Esto significaba que alguien la había llevado directamente a las instalaciones postales o a una empresa de mensajería privada. El siguiente paso fue interrogar al joven agente Miguel, quien había recibido el paquete. Miguel recordó que un mensajero, con uniforme de una empresa privada conocida, lo había entregado. Sin embargo, cuando se intentó contactar a la empresa, esta afirmó no tener registro de tal envío a esa dirección o en esa fecha. La descripción del mensajero era vaga. Un hombre joven, de estatura media, con gorra. Era una identidad falsa, un intermediario contratado quizás al azar o con una identidad falsificada. La pista del mensajero se desvanecía en el aire. La ausencia de un remitente, la falta de huellas y el uso de un mensajero anónimo, todo apuntaba a un individuo que quería enviar un mensaje sin ser identificado. Esto, para Ricky, solo reforzaba la idea de que quienquiera que enviara la placa tenía una conexión directa con la desaparición de Elena y, por extensión, con el caso Vargas. Ricardo convocó a su equipo de detectives más experimentados. Tenían que revisar todo el caso Vargas Ríos desde cero. La nota de Elena sobre el hombre de la gabardina volvió a ser el punto focal. Era la última pista en la que Elena había estado trabajando. Si la placa fue enviada ahora, 14 años después, argumentó Ricky a su equipo, significa que quienquiera que la tenga ha estado observándonos, ha estado con ella o sabe dónde estuvo. No es un acto al azar, es una provocación, es un mensaje. La teoría de Ricky era que el hombre de la gabardina no era solo un testigo, sino una figura central en la desaparición. La placa de Elena, enviada de esa manera tan específica, sugería que el remitente quería reabrir el caso, o quizás que se sentía impelido a hacerlo por alguna razón. El equipo se dividió. Algunos se dedicaron a buscar casos sin resolver de los últimos 14 años que pudieran tener alguna conexión con un hombre de gabardina o con un patrón de desapariciones similares. Otros revisaron los expedientes de personas liberadas de prisión en ese periodo que hubieran estado involucradas en casos de extorsión, secuestro o desapariciones, y que encajaran con la descripción. Mientras tanto, Ricky no podía dejar de mirar la placa. Pulcra, brillante. ¿Había estado con Elena todo este tiempo o fue recuperada después? La sensación de que Elena podría haber estado viva durante parte de ese tiempo, o que al menos su paradero no era tan definitivo como se había asumido, le revolvió el estómago. La placa no solo era una prueba, era un símbolo, un grito silencioso. A medida que los días se alargaban, la frustración crecía. Las bases de datos y los archivos digitales no arrojaban resultados que conectaran al hombre de la gabina con otros casos. Era como si esa figura hubiera surgido de la nada y se hubiera disuelto de nuevo. Una tarde, mientras Ricky revisaba de nuevo el expediente de Elena, sus ojos se posaron en una fotografía borrosa que había tomado ella misma en el apartamento de los Vargas, de un pequeño altar con figuras religiosas. Recordó algo de los diarios de la señora Vargas, una breve mención sobre el primo de su esposo, que vivía en un pueblo al sur de la ciudad y que solía visitarles ocasionalmente. Un hombre discreto, casi invisible, que había estado allí en los días previos a la desaparición y al que la señora Vargas había notado su presencia, pero no había dado importancia. La señora Vargas lo había descrito como reservado y serio, siempre con ropa oscura. Elena lo había descartado como testigo menor en su momento. Ricky sintió un escalofrío. ¿Podría ese primo ser el hombre de la gabardina? Era una conexión tenue, pero era una posibilidad,
Un hombre que se vestía oscuro en el sur del país podría bien usar una gabardina en una ciudad como México. Un familiar discreto podría haber pasado desapercibido entre los vecinos, y si la familia Vargas se sentía incómoda, la descripción podría ser intencionalmente vaga. Decidió que esta sería su próxima pista. La placa de Elena había hablado, y su mensaje apuntaba al sur, a un rincón olvidado de los archivos. Ricky sentía que estaba a punto de desenterrar un secreto que había estado enterrado durante 14 años. Un secreto que finalmente revelaría el destino de Elena Ríos y el de la familia Vargas. La pista del primo de la señora Vargas era tenue, casi un susurro en los archivos polvorientos, pero para el comandante Ricardo Morales era la única luz en 14 años de oscuridad. El hombre, cuyo nombre era solo una inicial, J.S., se decía que vivía en un pequeño pueblo al sur de la Ciudad de México, en algún lugar entre las faldas de los volcanes y la inmensidad de los campos de maíz. Era un viaje a lo desconocido, a un México rural donde los secretos se guardan con más celo que en la bulliciosa capital. El amanecer del día siguiente encontró a Ricky en su camioneta, una robusta Ford Lobo, devorando kilómetros en la carretera hacia Puebla. La ciudad quedó atrás, reemplazada por paisajes cada vez más verdes y la silueta majestuosa de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl en la distancia. El aire se hizo más limpio, el silencio más profundo, roto solo por el murmullo de su motor. Llevaba consigo el expediente de los Vargas, las fotos de Elena y, sobre todo, la pequeña placa de detective, su talismán y su tormento. Después de horas de viaje por carreteras secundarias y caminos de terracería, Ricky llegó a San Vicente Coatlán, un pueblo diminuto y antiguo, apenas un puñado de casas de adobe y teja agrupadas alrededor de una iglesia colonial. El tiempo parecía haberse detenido allí. No había grandes edificios ni el ajetreo de la modernidad, solo el lento ritmo de la vida rural, el canto de los gallos y el ladrido lejano de los perros. Ricky se dirigió a la pequeña plaza principal. Encontró a un grupo de ancianos sentados a la sombra de un árbol, observando el mundo pasar. Con respeto, se acercó y se presentó como un investigador que buscaba información sobre una familia de la Ciudad de México. Mencionó a los Vargas y la conexión con un primo que vivía en el pueblo. Uno de los ancianos, con el rostro surcado por las arrugas y los ojos sabios, lo miró fijamente. «Ah, ¿los Vargas? Sí, claro. Tenían un pariente aquí, un hombre apartado que vivía en las afueras. Le decíamos el silencioso. Pocos lo conocían bien. Venía de vez en cuando a la capital, pero no le gustaba el bullicio. Prefería la calma de aquí». «¿El silencioso?», preguntó Ricky, su mente conectando la descripción con la del hombre de la gabardina. Describían a este hombre como alto, delgado, que vestía de oscuro y era muy reservado. El anciano asintió lentamente. «Sí, ese es. Nunca le vimos con gabardina aquí, claro, pero siempre vestía de forma sobria, y casi no hablaba. Se dedicaba a sus cosas, a la tierra. Tenía una pequeña parcela lejos donde casi nadie iba. La descripción coincidía, al menos en parte. Un hombre discreto, casi invisible. La gabardina podía ser simplemente la forma en que los Vargas lo percibían en la ciudad o una forma de vestir en específico para sus visitas urbanas. Lo crucial era la conexión. Ricky pidió indicaciones para llegar a la parcela de El Silencioso. El camino era aún más desolado, serpenteando por colinas cubiertas de magueyes y nopales. Finalmente, a unos kilómetros del pueblo, apareció una modesta casa de piedra y barro, casi escondida entre la vegetación. El lugar tenía un aire de abandono, aunque no total. Había algunas plantas cuidadas y el portón de madera, aunque viejo, estaba bien cerrado. Al acercarse, Ricky notó que la puerta de la casa estaba entreabierta, como si alguien hubiera salido con prisa o no la hubiera cerrado del todo. Una punzada de adrenalina recorrió su cuerpo. Sacó su arma y, con cautela, empujó la puerta. El interior estaba oscuro y polvoriento, pero no desordenado. Había muebles básicos, una mesa rústica, una cama sencilla. El aire estaba viciado, como si nadie hubiera habitado el lugar en un tiempo, pero no era el olor a descomposición de una casa abandonada por años. Había una extraña pulcritud, casi como si el ocupante se hubiera ido, pero con la intención de regresar.
Ricky comenzó a registrar el lugar. En la mesa encontró algunas notas escritas a mano, con una caligrafía pulcra y precisa, pero en un lenguaje cifrado, con símbolos y números que no entendía. Junto a ellas, había un pequeño recorte de periódico amarillento con una noticia sobre la desaparición de la familia Vargas en 1992 y, lo que le heló la sangre, un artículo más reciente de 1993 que reportaba la desaparición de la detective Elena Ríos. Ambos recortes estaban marcados con un círculo rojo. Esto no era una coincidencia. El silencioso no solo conocía a los Vargas, sino que había estado siguiendo el caso de Elena. En un rincón de la casa, Ricky descubrió un espacio de trabajo improvisado. Había herramientas, pequeños aparatos electrónicos y lo que parecían ser componentes de radio y cámaras antiguas. Pero lo que realmente llamó su atención fue una pequeña caja de madera tallada, oculta bajo una tabla suelta del suelo. Dentro, encontró un par de binoculares de alta potencia, un mapa detallado de la Ciudad de México con varios puntos marcados, incluyendo la colonia Roma y la ubicación de la comisaría central, y una vieja gabardina de color oscuro, cuidadosamente doblada. El corazón de Ricky latió con fuerza. La gabardina, las notas, el conocimiento de las desapariciones. Todo apuntaba a una conclusión aterradora. El silencioso no era solo un pariente discreto, sino el hombre de la gabardina, una figura central en el misterio. Pero el descubrimiento más impactante llegó cuando Ricky examinó el mapa de la Ciudad de México. Uno de los puntos marcados en la colonia Roma no era el apartamento de los Vargas, era un edificio distinto, a solo unas pocas cuadras de donde vivía la familia desaparecida. Y a un lado del mapa, garabateado con la misma caligrafía pulcra de las notas cifradas, había un nombre: el coleccionista. Ricky sintió un escalofrío que no era del frío de la casa. El coleccionista. Un nuevo nombre, una nueva pista, y la revelación de que el silencioso había estado obsesionado con las desapariciones, quizás no como un perpetrador, sino como un observador meticuloso, alguien que sabía mucho más de lo que dejaba entrever. La placa de Elena, enviada después de 14 años, ahora cobraba un sentido escalofriante. Era un mensaje de El Silencioso, un grito silencioso desde las sombras que apuntaba a una nueva dirección, a un nuevo jugador en este macabro juego. Ricky sabía que debía regresar a la Ciudad de México y rápido. La clave de la desaparición de Elena Ríos y la familia Vargas estaba en manos de El Coleccionista, y El Silencioso era quien lo había revelado. La revelación del nombre El Coleccionista, en el mapa de El Silencioso, golpeó a Ricardo Morales con la fuerza de un rayo. No era solo un nombre, era la pieza que faltaba en un rompecabezas de 14 años, el eslabón que conectaba al enigmático primo de la familia Vargas con la desaparición de Elena. El viaje de regreso a la Ciudad de México fue una vorágine de pensamientos. Ricky repasando cada detalle, cada sombra del caso, sintiendo que la verdad, por fin, estaba al alcance de su mano. De vuelta en la comisaría central, el ambiente era de expectación tensa. Ricardo reunió a su equipo, la placa de Elena colocada en el centro de la mesa, un recordatorio silencioso de lo que estaba en juego. Explicó sus hallazgos en San Vicente Coatlán, la casa del silencioso, los recortes de periódico, la gabardina y, crucialmente, el mapa con el nuevo nombre. Este hombre, el silencioso, no es un asesino, afirmó Ricky, golpeando la mesa suavemente. Es un observador, él sabe algo, y esta pista, el coleccionista, es lo que Elena estaba buscando. Es lo que nos envió la placa. La descripción de El Coleccionista era vaga, solo un nombre y una dirección en el mapa que apuntaba a una zona residencial de clase media alta, lejos de la colonia Roma. El equipo se lanzó a la investigación. Comenzaron por rastrear el nombre en bases de datos, registros de propiedad, listados telefónicos. No fue fácil. El nombre coleccionista no aparecía en ningún registro oficial. Esto sugería que era un apodo, una identidad encubierta, o quizás una referencia a su ocupación. La doctora Elisa Vega, una joven y brillante analista de datos de la comisaría, sugirió una nueva vía de investigación. Comandante, si el coleccionista es un apodo, podría estar relacionado con un tipo específico de crimen o actividad.
¿Qué si colecciona algo más que objetos? La idea hizo eco en la mente de Ricky. Si el hombre estaba conectado con la desaparición de personas, ¿qué podría coleccionar? La mente se le fue a escenarios macabros, pero se obligó a mantenerse objetivo. Requisó todos los expedientes de casos de desapariciones limpias en la ciudad, donde no había evidencia de violencia ni rescate, casos que se asemejaban a los de los Vargas. Eran muchos, demasiados para un seguimiento individual exhaustivo. Mientras tanto, otro equipo se dedicó a investigar la dirección marcada en el mapa. Descubrieron que se trataba de una casa grande, discreta, con altos muros y cámaras de seguridad. Pertenecía a un hombre llamado Arturo Guzmán, un individuo de unos 60 años, sin antecedentes penales, y con una reputación intachable en su círculo social. Se dedicaba a la importación y exportación de antigüedades y obras de arte, una profesión que, irónicamente, se ajustaba al apodo de coleccionista. Ricky sintió una punzada de excitación. Un comerciante de antigüedades. Las desapariciones de familias enteras eran extrañas, pero la profesión de Guzmán abría una posibilidad inusual. ¿Qué podría tener la familia Vargas que un coleccionista quisiera, al punto de desaparecerlos? Los Vargas eran gente humilde, sin objetos de valor conocidos. «Investiguen todo sobre Arturo Guzmán», ordenó Ricky. «Cada transacción, cada contacto, cada viaje. Quiero saber si tiene conexiones con el mercado negro de arte o si ha estado involucrado en algo inusual en el pasado». La investigación sobre Guzmán se intensificó. Descubrieron que era un hombre solitario, sin familia cercana. Sus negocios eran en su mayoría legítimos, pero había algunas transacciones de alto valor con compradores internacionales, donde el origen de las piezas no siempre estaba claro. La doctora Vega, por su parte, había estado analizando los patrones en los casos de desapariciones limpias. Utilizando algoritmos avanzados, buscaba conexiones en las fechas, las zonas geográficas e incluso los perfiles socioeconómicos de las víctimas. Fue entonces cuando encontró un patrón inquietante. Varias de las familias desaparecidas tenían un elemento en común. Eran personas con algún tipo de habilidad o conocimiento artesanal específico y poco común. Un ebanista, una tejedora, un soplador de vidrio, un joyero con técnicas ancestrales, y el padre de la familia Vargas, un grabador de metal, experto en técnicas de orfebrería precolombina. La revelación golpeó a Ricky como una avalancha. El coleccionista no buscaba objetos, coleccionaba personas. Personas con talentos únicos, valiosos para un mercado ilegal o para fines más oscuros. La desaparición de la familia Vargas, incluyendo a los niños, ahora tenía un motivo macabro: asegurar que el talento del padre no fuera replicado ni su origen rastreado. La señora Vargas y los niños eran simplemente daños colaterales, o quizás una forma de asegurar la obediencia del artesano. Elena había llegado a esto, murmuró Ricky mirando la placa. Ella sabía que los Vargas no se habían ido por voluntad propia. Ella estaba cerca de el coleccionista. La hipótesis de Ricky era que Elena, al investigar a fondo el caso Vargas y preguntar por el hombre de la gabardina, quien ahora sabía que era el silencioso, debió haber descubierto el patrón de desapariciones, o al menos haber investigado a Arturo Guzmán. Probablemente se acercó demasiado a la verdad y fue neutralizada. Pero, ¿por qué la placa ahora? ¿Y por qué el silencioso se involucraba después de tantos años? La respuesta a la última pregunta llegó de forma inesperada. Los datos sobre el silencioso, JTS, revelaron que había sido un antiguo empleado de confianza de Arturo Guzmán en sus negocios de importación de arte, pero había sido despedido hacía más de una década, aparentemente por un desacuerdo personal. Esto lo colocaba en una posición única. Conocía a Guzmán y sus actividades, y quizás albergaba un resentimiento. El envío de la placa de Elena era un acto deliberado, no solo para reabrir el caso, sino para apuntar directamente a su antiguo empleador, a el coleccionista. La noche había caído sobre la Ciudad de México. El rompecabezas estaba casi completo. La placa de Elena no era un objeto aleatorio, era un mensaje de un testigo silencioso, una guía para un misterio que se había gestado durante décadas. Ricky sintió una oleada de determinación. Sabía que se estaban acercando.
La próxima etapa sería la confrontación con Arturo Guzmán. Tenían que encontrar a Elena, o al menos descubrir la verdad sobre su destino y el de las otras familias. La red de El Coleccionista estaba a punto de desmoronarse. La información recopilada sobre Arturo Guzmán y su macabra colección de artesanos cualificados, así como la conexión con el silencioso, infundió a Ricardo Morales una mezcla de ira y determinación. La placa de Elena reposando en su escritorio era ahora un recordatorio constante de la urgencia. La confrontación con Arturo Guzmán no podía esperar. Ricardo y un equipo de élite se prepararon meticulosamente. La casa de Guzmán, con sus altos muros y cámaras de seguridad, sugería una operación cuidadosa. No podían entrar a ciegas. La doctora Elisa Vega, con sus habilidades de análisis, había trazado patrones en las transacciones de Guzmán y sus conexiones internacionales, identificando a posibles compradores de las piezas de arte vivientes que coleccionaba. Había indicios de que Guzmán estaba preparando una nueva entrega, lo que significaba que el tiempo era crucial. Con una orden de cateo obtenida por supuesta evasión fiscal en sus negocios de importación, una excusa legal para entrar sin alertarlo de la verdadera naturaleza de la investigación, el equipo se movilizó al amanecer. La opulenta zona residencial, usualmente tranquila, se vio perturbada por el sigiloso despliegue policial. Al llegar a la propiedad, el equipo aseguró el perímetro. Ricardo y un grupo táctico se acercaron a la puerta principal. Un golpe fuerte. La espera se hizo eterna. Finalmente, la puerta se abrió, revelando a un Arturo Guzmán de unos 60 años, vestido con una bata de seda, con una expresión de sorpresa teñida de fastidio. Era un hombre de presencia imponente, con una mirada fría y calculada. «¿En qué puedo ayudarles, oficiales?», preguntó Guzmán con una voz calmada pero cargada de desdén. «Supongo que hay algún error. Mis negocios son impecables». «Comandante Morales», dijo Ricardo, mostrando su placa. «Tenemos una orden de cateo. Investigamos irregularidades fiscales en su empresa». La expresión de Guzmán se endureció, pero mantuvo la compostura. «Adelante, entonces. No encontrarán nada». Mientras el equipo de Ricardo comenzaba a registrar las lujosas habitaciones, Ricky observó a Guzmán. El hombre exudaba una confianza helada, como si supiera que la fachada que había construido era impenetrable. La casa estaba impecable, llena de arte y antigüedades valiosas, cada objeto meticulosamente colocado. El equipo se centró en buscar áreas que no fueran evidentes. La doctora Vega había notado patrones de consumo de energía inusuales en la propiedad, sugerencia de algún equipo operando las 24 horas. Los agentes revisaron el sótano, las áreas de servicio, los jardines. Fue en una de las habitaciones más apartadas del segundo piso, oculta detrás de una estantería giratoria disimulada como parte de la decoración, donde un agente encontró una puerta oculta. Al abrirla, se reveló un pasillo estrecho que descendía. El aire se volvió frío y cargado. Una vibración sutil, casi imperceptible, pareció resonar en el suelo. Ricky y su equipo descendieron por una escalera de metal hacia un búnker subterráneo. El espacio era vasto, de hormigón armado, con sistemas de ventilación y luces brillantes que contrastaban con la oscuridad exterior. Aquí, el aire era denso, con el olor a químicos, metal y algo indefinible que erizaba los vellos de la nuca. Lo que encontraron los dejó helados. No había cámaras de seguridad ni celdas obvias. En su lugar, el búnker estaba dividido en varias secciones, cada una recreando un taller diferente. En una, había herramientas de orfebrería de última generación junto a réplicas de artefactos precolombinos. En otra, un telar antiguo con hilos de colores vibrantes. Más allá, un banco de ebanistería con finos cortes de madera exótica. Pero lo más perturbador no eran los talleres, sino los pequeños cubículos insonorizados adyacentes a cada uno. Eran espacios pequeños, casi cápsulas, con camas básicas y un sistema de aire acondicionado. Las colecciones de Guzmán no eran estáticas, eran seres humanos. No había nadie allí en ese momento, pero la evidencia de su ocupación era innegable. Restos de comida, ropa personal, algunos dibujos infantiles pegados en una de las paredes de un cubículo. Era evidente que las familias no estaban siendo torturadas físicamente
en el sentido tradicional, sino explotadas por sus habilidades en un cautiverio que prometía ser cómodo a cambio de su trabajo. Ricky sintió una náusea. La familia Vargas, con su padre grabador. Los hijos, quizás, siendo condicionados para continuar con el legado. La imagen de la placa de Elena en su escritorio se hizo más vívida. Elena había estado aquí, había descubierto esto. En una de las mesas de control, entre monitores y equipos de vigilancia, el equipo encontró algo crucial: registros detallados de la producción de cada artesano, los pedidos de los clientes internacionales y un calendario de adquisiciones, con fechas pasadas y futuras. La fecha de la desaparición de la familia Vargas estaba marcada, y una fecha reciente, apenas unos días antes del envío de la placa de Elena. Fue entonces cuando Ricky vio algo que lo dejó sin aliento. En una tabla de anuncios, oculta detrás de un mapa de la Ciudad de México con marcadores, había una pequeña fotografía. Era una foto de Elena. No era de sus registros policiales. Parecía una instantánea tomada en la calle. Elena caminando con una expresión pensativa. Junto a ella, escrita a mano con la misma caligrafía pulcra de El Silencioso, una fecha, 15 de septiembre de 1993, y debajo una pequeña nota que ponía: La intrusa. Demasiado cerca. Arturo Guzmán había estado vigilando a Elena. Sabía que ella estaba sobre su rastro. No la había desaparecido por casualidad. La había silenciado porque estaba a punto de desvelar su oscura red. Pero la búsqueda de Elena aún no había terminado. Mientras registraban el búnker, un agente descubrió una puerta de acero oculta, casi imperceptible, en una de las paredes de hormigón. Estaba sellada, pero un sistema electrónico de reconocimiento de huellas dactilares estaba a un lado. El agente intentó forzarla, sin éxito. Ricky se acercó, su mirada fija en la puerta. Pensó en El Silencioso. Si el hombre había sido un empleado de confianza, quizás conocía este lugar. Y si había enviado la placa de Elena, ¿qué más quería revelar? La voz de Guzmán, desde el piso de arriba, resonó en el intercomunicador. Comandante Morales, ya vio mis negocios. No hay nada ilegal aquí, solo arte. Ya lo veremos, Guzmán, respondió Ricky, la voz grave. La confrontación había comenzado, pero la verdadera batalla era descifrar el último secreto de Guzmán, la verdad detrás de esa puerta sellada. Ricky sentía que al otro lado de esa puerta, más allá de la colección de artesanos, se escondía el destino final de Elena Ríos. El búnker subterráneo de Arturo Guzmán, con sus talleres prístinos y cubículos insonorizados, se había revelado como una prisión de talentos. Sin embargo, la puerta de acero sellada, oculta en una de las paredes de hormigón, era el enigma final. Para el comandante Ricardo Morales, cada segundo que pasaba sin saber qué había detrás era una tortura. Su intuición, forjada por años de experiencia y la obsesión por el caso de Elena, le decía que la verdad de su compañera residía al otro lado. Arturo Guzmán, arriba en la casa, se mantenía impasible, monitoreando la invasión policial a través de las cámaras. Su silencio era una burla. El sistema de huellas dactilares que aseguraba la puerta de acero era de alta seguridad, diseñado para resistir intentos de intrusión. Los técnicos de la policía intentaron forzarlo, pero era inútil sin la huella correcta. Ricky, con la mente acelerada, recordó las notas cifradas que encontró en la casa de El Silencioso. Eran símbolos y números sin sentido aparente. Si El Silencioso había sido un empleado de confianza de Guzmán y si estaba enviando pistas, ¿podría esa información estar relacionada con el acceso a este lugar? La idea era un atisbo de esperanza en la oscuridad. Mientras el equipo de Ricky aseguraba el búnker y documentaba los hallazgos, Ricky se puso en contacto con la doctora Elisa Vega. Le envió fotografías de las notas cifradas de El Silencioso y le pidió que las analizara con urgencia, buscando cualquier patrón o clave que pudiera relacionarse con un sistema de seguridad biométrico o un código. La doctora Vega, con su mente aguda, prometió trabajar a contrarreloj. Las horas pasaron. La tensión en el búnker era palpable. Guzmán había sido detenido y trasladado a la comisaría, donde permanecía en silencio, negándose a cooperar. El búnker era una obra maestra de la opacidad. Finalmente, la llamada de la doctora Vega llegó.
Su voz sonaba excitada y cansada a la vez. «Comandante, he estado analizando los patrones en las notas de El Silencioso. Hay un sistema de numeración y símbolos que coincide con un algoritmo de fecha y hora específico. Parece ser una clave. Si El Silencioso era empleado de Guzmán, es posible que el sistema de seguridad de esa puerta utilice una combinación de la fecha actual y la hora de su última entrada registrada». Ricky le pidió que le enviara los posibles códigos. «Envíeme todas las combinaciones posibles para las últimas 24 horas, y rápido». Con las combinaciones en mano, Ricky se acercó a la puerta de acero. El panel de huellas dactilares tenía también una pequeña pantalla para introducir un código numérico. Con cada intento, la ansiedad aumentaba. Una a una, probó las secuencias que la doctora Vega había calculado, el zumbido constante de la ventilación del búnker llenando el silencio expectante. Finalmente, al introducir una combinación específica, un pitido agudo resonó, y la luz del panel se volvió verde. Con un sonido de succión hidráulica, la pesada puerta de acero se deslizó lentamente hacia un lado, revelando una oscuridad aún más profunda. El aire que salió de la habitación era frío y denso, cargado con un olor metálico y a humedad. Ricky encendió su potente linterna y entró primero, con el arma en alto. Lo que encontró lo dejó paralizado. La habitación era pequeña, apenas de unos 3 por 3 metros, con paredes de hormigón desnudo. No había ventanas. En el centro, sobre una simple cama de metal, yace un esqueleto humano. No era solo un esqueleto. Los restos estaban vestidos con un uniforme policial deteriorado. A un lado, en el suelo, cuidadosamente colocada sobre un paño descolorido, estaba una placa de detective, la misma que había sido enviada a la comisaría, pero esta no estaba pulcra, estaba opaca, con rastros de corrosión. Era una réplica exacta, la original. Ricky sintió que el mundo se le venía abajo. No era un fantasma, no era una ilusión, era la verdad. Se arrodilló lentamente, con el corazón apretado. Allí estaba ella, Elena Ríos. Junto al esqueleto, en el suelo, había un cuaderno pequeño y un lápiz. Ricky lo tomó con manos temblorosas. Las páginas estaban manchadas por la humedad y el tiempo, pero la letra era inconfundiblemente la de Elena. Eran sus últimas entradas, su diario de cautiverio. La última entrada, fechada apenas unos días después de su desaparición, el 18 de septiembre de 1993, decía: «Estoy encerrada. Él sabe que yo sé. El coleccionista me tiene. No me hará daño físico, dice, si coopero. Pero no lo haré. Sé lo que les pasó a los Vargas. Sé sobre los artesanos. No me romperá. Si alguien encuentra esto, que sepa que no me fui. Luché. Él». La tinta se desvanece en una mancha. El silencioso. Él lo sabe. Él me vio. Espero que pueda. Las palabras se difuminaban en una mancha ilegible, pero el mensaje era claro. Elena había descubierto la red de Arturo Guzmán. Había sido capturada. Y el silencioso, el ex empleado de Guzmán, lo sabía. Él había sido el que la vio por última vez, el que la dejó allí, y el que, después de 14 años, atormentado por la culpa o por algún cambio en su vida, había enviado la placa pulcra, una réplica, un mensaje para que la verdad saliera a la luz. Las pruebas eran abrumadoras. La réplica de la placa de Elena, enviada como una pista. El diario de cautiverio. Los restos de Elena Ríos. La ubicación de su cuerpo confirmaba el control absoluto de Guzmán sobre su colección y sus víctimas. No había querido que el cuerpo de Elena fuera encontrado, ni que su diario revelara su modus operandi. Ricardo se puso de pie, la mirada fija en el esqueleto de su amiga y compañera. La búsqueda había terminado, pero la victoria se sentía amarga. La verdad era cruda, brutal. Elena no había desaparecido en la niebla. Había sido silenciada, y su prisión era esta pequeña habitación en el corazón de la red de Guzmán. Ahora, con la verdad revelada, la justicia para Elena Ríos y la familia Vargas se sentía más urgente que nunca. Arturo Guzmán pagaría por cada vida que había destruido, por cada talento que había esclavizado. Y el silencioso, quienquiera que fuera, tendría que enfrentar las consecuencias de su conocimiento y su tardío arrepentimiento. El eco de 1993, el silencio de 14 años,
Finalmente había encontrado su voz. La revelación de la habitación silenciosa y el macabro hallazgo del esqueleto de Elena Ríos, junto con su diario de cautiverio, transformaron el caso de Arturo Guzmán de un complejo misterio a una verdad brutalmente clara. El aire en la comisaría central, que antes había estado cargado de incertidumbre, ahora estaba electrificado con la indignación y la sed de justicia. El comandante Ricardo Morales, con el rostro endurecido por el dolor, se enfrentó a Arturo Guzmán. Guzmán, a pesar de las pruebas irrefutables, mantuvo una fachada de negación helada al principio. Se negó a hablar, invocando su derecho a guardar silencio. Pero Ricky tenía una carta bajo la manga: el diario de Elena. La doctora Elisa Vega había logrado restaurar y digitalizar la última página, revelando las palabras claras de Elena sobre la red de Guzmán y su implicación. No era solo un relato, era un testimonio póstumo, una acusación directa desde la tumba. Ricky colocó una copia del diario en la mesa de interrogatorios. Esto es de Elena Ríos, Guzmán. Ella lo escribió. Describe lo que les haces a las familias. Describe cómo la mantuviste aquí. Y ella menciona a El Silencioso, tu ex empleado, el que envió su placa. La mención de El Silencioso y la placa pareció por primera vez romper la compostura de Guzmán. Sus ojos se entrecerraron. La idea de que su antiguo empleado lo hubiera traicionado con esa pista, después de tantos años, era un golpe que no esperaba. La pared que había construido alrededor de su persona comenzó a resquebrajarse. Con la presión de las pruebas forenses de los talleres clandestinos, los registros de las adquisiciones de artesanos y la abrumadora evidencia del diario de Elena, Guzmán finalmente cedió. No fue una confesión de remordimiento, sino una fría admisión de sus crímenes. Contó con lujo de detalles cómo había identificado a artesanos con habilidades únicas, cómo los había atraído con falsas promesas o, en el caso de los Vargas, cómo los había forzado a cooperar mediante la amenaza de hacer daño a sus hijos. Explicó cómo mantenía a las familias cautivas en los cubículos insonorizados, explotando sus talentos para crear obras de arte exclusivas que vendía a una red global de coleccionistas ilícitos que valoraban la rareza de las piezas hechas por manos expertas fuera del escrutinio público. La revelación sobre Elena fue la más dolorosa. Guzmán confirmó que ella se había acercado demasiado al caso de los Vargas. La había estado vigilando desde que llegó a la colonia Roma. Cuando Elena identificó el patrón de las desapariciones y comenzó a investigar su negocio, Guzmán la atrajo a una trampa, usando un pretexto relacionado con la venta de información sobre los Vargas. Una vez en la casa, la sometió y la encerró en la habitación sellada. Su intención no era matarla de inmediato, sino silenciarla y quizás con el tiempo forzarla a cooperar, como a los demás. Pero Elena se negó. Su espíritu indomable se mantuvo firme. Se negó a comer, a beber. Murió de deshidratación e inanición pocos días después de su captura, su último acto de desafío. El Silencioso, cuyo nombre real era Julián Soto, había sido el custodio del búnker. Había presenciado la agonía de Elena y se había encargado de su cuerpo. La culpa lo había carcomido durante años. No se atrevió a ir a la policía directamente, temiendo las represalias de Guzmán y por su propia complicidad. Pero cuando la policía reabrió el caso de Elena y el tiempo había pasado, sintió que debía hacer algo. Tomó la placa original de Elena, hizo una réplica para enviarla a la comisaría como una pista anónima y guardó la original como un recordatorio de su deuda moral. Envió la réplica con la esperanza de que Ricky, a quien recordaba como el compañero de Elena, desentrañara el misterio. Con la confesión de Guzmán y el testimonio de Julián Soto, quien se entregó a las autoridades con la placa original de Elena, el caso se cerró de manera definitiva. La red de Arturo Guzmán se desmanteló. Las familias de los artesanos desaparecidos, si aún estaban vivos en otras colecciones, serían buscadas y, con suerte, rescatadas. El juicio de Arturo Guzmán fue un acontecimiento mediático. Fue acusado de secuestro, explotación, asociación delictuosa y, en el caso de Elena Ríos, homicidio. La presentación del diario de Elena en el tribunal, leído por Ricky Morales, fue un momento conmovedor que dejó a la sala en un silencio sepulcral.
Las palabras de Elena, su valentía y su sacrificio, resonaron con fuerza, asegurando que su muerte no fuera en vano. Guzmán fue declarado culpable de todos los cargos y sentenciado a la pena máxima, sin posibilidad de libertad condicional. Julián Soto, el silencioso, cooperó plenamente con las autoridades. Su arrepentimiento, aunque tardío, fue genuino. Recibió una sentencia reducida por su complicidad, pero su testimonio fue crucial para desmantelar la red de Guzmán y para dar un cierre a la familia de Elena. Para Ricky Morales el caso había terminado, pero su vida nunca volvería a ser la misma. El dolor por la pérdida de Elena persistiría, pero ahora venía acompañado de un profundo sentido de justicia. La placa de Elena, que tanto tiempo había sido un enigma, ahora simbolizaba su valentía y el triunfo de la verdad. Ricky la guardó en un marco, junto con una fotografía de Elena sonriendo, un recordatorio constante de la detective que se negó a ser silenciada. El eco de 1993, ese grito mudo de una detective desaparecida, finalmente había encontrado su resolución, trayendo un cierre y, con suerte, un poco de paz a todos los que la recordaban. El bullicio en la comisaría central ya no era de sorpresa, sino de una profunda tristeza, mezclada con una sombría satisfacción. El cuerpo de Elena Ríos había sido recuperado. Su diario de cautiverio y la confesión de Arturo Guzmán, fría y calculadora, pintaron un cuadro terrible pero finalmente completo de la verdad. La placa original de Elena, desgastada por el tiempo y la humedad, reposaba ahora en la mesa de exámenes forenses, un testimonio silencioso de su bravura. Para el comandante Ricardo Morales, la justicia para Elena era más que un deber profesional. Era una deuda personal. La revelación del lugar donde ella pasó sus últimos días, la pequeña celda de concreto, fue un golpe en el estómago. Pero saber que ella había luchado hasta el final, que había documentado la verdad hasta su último aliento, le infundió un respeto aún mayor por su amiga. El proceso legal contra Arturo Guzmán fue meticuloso e implacable. Con las pruebas abrumadoras, el diario de Elena, las confesiones detalladas de Julián Soto, el silencioso, los registros de la red de explotación de artesanos y los propios testimonios de las pocas víctimas rescatadas, el imperio de Guzmán se desmoronó. Fue acusado de múltiples secuestros, explotación de talentos, asociación delictuosa y, crucialmente, homicidio calificado en el caso de Elena Ríos. La sociedad mexicana acompañaba el juicio con fervor, conmocionada por la crueldad y la sofisticación de la operación de Guzmán. Julián Soto, cuyo testimonio fue crucial para desvelar la red, colaboró plenamente con la acusación. Su culpa, acumulada por más de una década, era palpable. Describió el funcionamiento del búnker, el terror impuesto a las familias y la agonía de Elena. Su decisión de enviar la placa réplica de Elena a la comisaría fue su acto de contrición, una súplica silenciosa por justicia y un punto de inflexión en la investigación que había paralizado la vida de Ricardo. El juicio de Arturo Guzmán fue un acontecimiento mediático que culminó en un veredicto de culpabilidad en todos los cargos. La fría crueldad con la que operaba Guzmán, su desprecio por la vida humana en pos de su colección, conmocionaron al país. Fue condenado a la pena máxima, sin posibilidad de libertad condicional. Julián Soto, por su colaboración, recibió una sentencia reducida, pero la carga moral de su tardío arrepentimiento lo acompañaría siempre. Con la condena de Guzmán, la comisaría central comenzó a sanar. El caso de la detective Elena Ríos se convirtió en un símbolo de la tenacidad y el sacrificio. La placa original de Elena, pulcramente restaurada, fue colocada en un lugar de honor en la Academia de Policía, junto a una breve reseña de su historia. Su memoria ya no era un enigma doloroso, sino una inspiración para las nuevas generaciones de oficiales. Ricardo Morales, ahora un hombre más sereno pero con una determinación inquebrantable, dedicó su energía a liderar la unidad de casos archivados. La alianza con la doctora Elisa Vega se volvió fundamental, su experiencia en análisis de datos complementando su instinto. Juntos, se embarcaron en la misión de dar voz a quienes habían sido silenciados, asegurando que ninguna desaparición se volviera a perder en la burocracia o en la indiferencia.
El eco de 1993, que una vez fue el murmullo de una tragedia sin resolver, finalmente había encontrado su voz, y esa voz resonaría en cada caso frío que lograran reabrir y resolver. El sol se ponía sobre la Ciudad de México, pintando el cielo con tonos anaranjados y violetas. 14 años después de su desaparición, y varios meses tras la condena de Arturo Guzmán, la historia de la detective Elena Ríos ya no era un misterio doloroso, sino una narrativa de valentía y resiliencia. La placa original de Elena, pulcramente restaurada, ocupaba un lugar de honor en una vitrina de la Academia de Policía, un recordatorio constante para cada nuevo cadete. Para el comandante Ricardo Morales, la conclusión del caso fue un punto de inflexión. La obsesión que lo había consumido por años se transformó en una determinación inquebrantable. La unidad de casos archivados que él lideraba junto a la brillante doctora Elisa Vega florecía. Utilizando métodos de análisis de datos avanzados y una empatía renovada por las víctimas, lograron reabrir y resolver varios casos que, como el de los Vargas, habían sido olvidados. Ricardo se convirtió en una voz influyente dentro de la fuerza, abogando por una policía más humana y más tecnológicamente equipada para enfrentar los desafíos modernos. La familia de Elena, aunque marcada por la pérdida, encontró consuelo en la verdad y en el legado de su hija. La beca Elena Ríos, establecida en su nombre, apoyaba a jóvenes con un espíritu similar al de la detective, garantizando que su compromiso con la justicia continuara inspirando a las futuras generaciones. Los padres de Elena visitaron la academia con frecuencia, encontrando en la placa y en las historias de los nuevos cadetes una forma de mantener viva la memoria de su hija. Julián Soto, el silencioso, después de cumplir su condena, regresó a San Vicente Coatlán. Aunque libre, la carga de su conciencia era un peso constante. Buscó redención en acciones pequeñas, ayudando en su comunidad y manteniéndose alejado de cualquier sombra del pasado. La soledad que lo había caracterizado se mezclaba ahora con una quietud reflexiva, un eco de la vida que había presenciado en el búnker de Guzmán. El caso de la detective desaparecida de 1993 se convirtió en un hito. No solo fue un testimonio de la incansable labor policial, sino también una lección sobre cómo la paciencia, la dedicación y la colaboración interdisciplinaria pueden desentrañar los crímenes más complejos. El documental sobre el caso, que Marco Antonio había producido con la colaboración de Ricardo y Elisa, trascendió fronteras, recibió premios, y su impacto se sintió en la conciencia pública, llevando a debates sobre el tráfico de personas y la necesidad de proteger a los talentos únicos. La Comisaría Central, que en 1993 había sido un lugar de resignación, ahora era un símbolo de esperanza. Las máquinas de escribir habían dado paso a pantallas digitales, pero el espíritu de Elena Ríos, su búsqueda incansable de la verdad, se mantuvo como una piedra angular. Los nuevos agentes, al mirar la placa en la vitrina, comprendían que su trabajo iba más allá de resolver crímenes. Se trataba de dar voz a los que no la tenían, de traer luz a la oscuridad y de asegurar que ninguna historia de injusticia quedara en el olvido. Ricardo Morales, al final de su carrera, se retiró con la satisfacción de haber honrado a su amiga y colega. La placa de Elena, para él, no era solo un objeto, era un símbolo de que la verdad, por más oculta que esté, siempre encuentra su camino. El eco de 1993, ese grito silencioso de una detective desaparecida, resonaba ahora como un himno de justicia, un recordatorio constante de que, en la sombra de una gran ciudad, siempre hay quienes luchan por traer luz y esperanza.